¿Cómo les va? Buenos días, les agradezco infinitamente para que nos acompañen con esa gestión de promoción de alfabetización. En el 11º encuentro de Mujeres que Escriben tenemos la posibilidad grande, inmensa, y agradecimiento va a ser eterno con seguridad de tener a dos damas de España que hoy cambiaron el paisaje de Zaragoza por el del Parque Obrero de Itagüí en la bodeguita del medio. Frente al tema de la cuentoterapia, y acompañamos a la mesa a Nancy y a Matilda y a Anabel, Ana Isabel García Capapey y Elisa Blasco García, madre e hija, que comparten esa alegría y esa misión sanadora de la cuentoterapia. Me inquieta mucho el tema de la cuentoterapia. Estos días, pues, analizando el tema, encontré unas posibilidades en la vida que uno utilizaba. Yo pensaba, y les pido por favor disculpas, que el cuento era una modalidad de conquista, porque en realidad eso, para uno, leerle, conquistar el amor de los hijos, de la esposa, de los amigos, me parece que era una muy buena posibilidad. Y ahora encontrar que la cuentoterapia, a partir del trabajo que ha hecho esa asociación iberoamericana de cuentoterapia, a través de Lorenzo Hernández y a través de los miembros activos, como Ana Isabel y Elisa y otras, han hecho definitivamente que la historia de nosotros cambie. ¿Por qué? Porque nosotros, el cuento como tal, es la posibilidad de la terapia para ese inconsciente maltrecho que no pensamos que lo tenemos, pero sinceramente, y uno lo entiende desde el punto de vista del amor con el otro, cuando aprendemos nosotros a tratar de querernos nosotros mismos para querer al otro. Entonces es una muy buena posibilidad. Me parece que yo ya voy a ser adicto al cuento nuevamente. A partir del año 92 leía yo de Anabel, que empezó a inquietarse mucho a través del trabajo que hacían esos psicólogos y esos antropólogos en España en la década de los 90, que se interesó y nos traen esa buena noticia para tratar como de encontrarnos definitivamente con esa actividad sanadora que es la cuentoterapia. Por eso les agradezco infinitamente a la mesa, a Ana María, a Anabela, a Elisa, que nos devuelvan a nosotros a través de su arte tan hermoso como es la lectura y el cuento en sí, que hoy es una clase de cuentoterapia. Les agradezco mucho que estén aquí en la bodeguita del Medio Obrero. Ya la bodeguita les contaba la historia de los 28 años ya casi, y compartiendo con ustedes un espacio muy pequeño, no de pronto tan idóneo para hacer ese tipo de programas, pero siempre lo tenemos pendiente y me parece que son 24/7 para ofrecerles a todas las personas la posibilidad inmensa de estar en un espacio perfecto, siempre con la moderación y el orden y la presencia siempre de Nancy y de Matilda y las compañeras también, y a Fernando también su gestión, Fernando de Osa, que a través de esa forma de ser tan especial nos regalan un poco de cosas también. Un aplauso muy grande y bienvenidos pues a la audiencia del país. Gracias Juan. Tú como siempre, tan especial con este espacio tan maravilloso en nuestro bello compartir. Bueno, queremos entonces darle esa calurosa bienvenida a Ana Isabel García Capapey, de nacionalidad española, cuentoterapeuta, docente, promotora de lectura. Le damos la bienvenida a Ana. Hola, buenos días. Bueno, encantada de estar aquí. Hace años que soñaba con estar en este sitio, con visitarlo personalmente, con conocer a Fernando Osorio, con el que llevo de amistad en Facebook hace muchos años, desde antes de la pandemia. Y bueno, encantada de conocer a Matilda por fin, de volver a ver a Nancy y Lorena y de compartir con mi hija este maravilloso espacio. Así que comenzamos, es una alegría muy grande, como os digo.
Muchas gracias, Ana, por acompañarnos en este espacio. También tenemos el honor de contar con Elisa Blasco García, de nacionalidad española, radicada en Austria, escritora, ilustradora, narradora. Bien llegada a nuestro municipio, Elisa. Gracias. Y bueno, lo mismo, es un placer realmente estar aquí físicamente, conoceros en persona, porque nos vemos siempre en vídeos, en fotos, hacemos cosas online, pero no es lo mismo el poder estar aquí, tocarnos y abrazarnos y compartir un tinto, un té o lo que tomemos luego, pues es un placer. Así que muchas gracias a todos. Como siempre, bienvenidas. Bueno, yo creo que es hora de entrar como en esa bella materia que es el compartir de los escritos. Ahora queremos entonces pedirle el favor a nuestra gran amiga, Ana, para que nos comparta algunas de sus obras. Bueno, pues comenzamos con La ventana mágica. Es un cuento que escribí. Juan hablaba antes de la cuentoterapia. Y bueno, pues ya que ha puesto esto así sobre la mesa, voy a comentaros que los 3 cuentos que yo he traído para hoy, que son los que tengo publicados, tienen todos que ver con la cuentoterapia. Que la cuentoterapia, pues como que es el arte de sanar a través de los cuentos. Veremos como estos cuentos, que La ventana mágica que voy a contaros ahora, a presentar, la escribí para Elisa cuando ella tenía entre 5 y 6 años, casi nada, ¿no? No habíamos nacido nosotros. No habíamos nacido los demás. La publiqué en el 2016 porque era un cuento que yo tengo muchos cuentos escritos pero sin publicar. Y este era un cuento que leía en los talleres que hacía con maestros y maestras y siempre me lo pedían. Me decían, ¡ay, se lo puedo leer a mis niños! Que diré tu nombre. Y a mí me hacía una ilusión, imaginaros, enorme. Entonces, cuando decidí publicar un cuento, La ventana mágica fue el primero en el que pensé. Porque yo sabía que ayudaba a los niños y a los adultos, ya veréis, en el cambio, en cualquier etapa de la vida, ¿no? Siempre que tenemos un cambio en la vida, aunque sea para bien y nos apetezca hacerlo, nos da un poquito de vértigo. Entonces es lo que le sucede a los niños de este cuento, que ahora mismo os voy a contar. Como hacemos con el micrófono, me lo sujetas con las... Yo os muestro también las imágenes. El curso estaba pasando muy deprisa. El grupo de los osos del Colegio Río Ebro empezaba a preocuparse. ¿Qué iba a ocurrir al curso siguiente? Habían terminado su ciclo infantil y tenían que pasar al colegio de los mayores y a su recreo tan grande y donde volverían a ser los más pequeños. Tendrían que aprender a leer y a escribir, sumas y restas y otras cosas muy difíciles. Y lo peor de todo, no estaría con ellos su profesor. Siempre habían estado con ella, desde que con 3 años comenzaron en el grupo de los patitos. Los conocía y sabía lo que les ocurría sin necesidad de contárselo. Ella sabía lo que les resultaba fácil y difícil y respetaba el ritmo y la velocidad de cada uno. No podían perderla, tenían que hacer algo. Habían quedado en reunirse en el recreo para hablar del tema. A la hora convenida, todos se sentaron en un círculo dispuestos a buscar una solución. Y después de mucho pensar, encontraron la respuesta. Se habían enterado de que sus profesoras volvían este año con los pequeños y decidieron pedirles que les llevasen con ellas de nuevo a la clase de los patitos. Allí habían sido muy felices, sin responsabilidades ni trabajos difíciles, solo jugar, cantar y dormir la siesta. Desde luego, esa era la solución. Durante todo ese tiempo, Julián, el carpintero del colegio, había estado detrás de ellos construyendo una ventana y los llamó. Chicos, venid, tengo algo que quiero que veáis. Todos se agolparon muy deprisa para ver qué es lo que quería Julián y este le señaló la ventana. Acabo de construirla, es mágica. Asomaos a ella con un deseo y veréis qué ocurriría si este deseo se cumpliese. Todos se agolparon alrededor de la ventana y pidieron el mismo deseo: ser siempre patitos. De pronto, al mirar al interior, se vieron en su antigua clase. Allí estaban todos con sus batas, aunque ahora les quedaban muy pequeñas. Estaban aprendiendo el color rojo y se veían una mesa a Caperucita, unas fresas, una pelota roja y un pañuelo también rojo, y su profesora les animaba a unir los puntitos con pintura roja. Al principio fue divertido, estaban a salvo,
Todo aquello lo conocían y no había ninguna sorpresa y por lo tanto ningún peligro. Pero al cabo de un tiempo comenzaron a aburrirse y pidieron hacer otras cosas. Está bien, dijo la profe, cantaremos. Pero las canciones también las conocían y ya no les parecían tan divertidas. Ahora les gustaba más cantar las canciones de los grupos de moda. Mirando por esa ventana el tiempo pasaba muy deprisa y pronto ellos fueron creciendo hasta el punto de que las sillas y los pupitres se les quedaban diminutos. En el recreo tampoco cabían en el tobogán ni en la casita del gimnasio. Y lo peor de todo es que cuando iban al comedor les cortaban la comida en trocitos pequeños como al resto de los patitos. Y esto ya les daba un poquito de vergüenza. Los que tenían hermanos o primos empezaron a preocuparse porque todos sabían leer menos ellos. No podían pedirle cuentos a Papá Noel y si lo hacían se los tenían que leer sus hermanos pequeños. Cuando iban a clase volvían a cantar otra vez las mismas canciones y a repasar el color rojo, uniendo los puntos con pintura roja. Poco a poco todos se fueron apartando de la ventana y se acercaron a Julián, que seguía trabajando. Julián, ya puedes cerrar tu ventana, ya no deseamos ser siempre pequeños. Nos hemos dado cuenta de que queremos aprender muchas cosas, aunque sean difíciles y a veces tengamos miedo, pero estaremos juntos, nos ayudaremos unos a otros y conoceremos a otras maestras a las que también querremos. Y aprenderemos a leer y a escribir, y seremos mayores y carpinteros y profesores y papás y mamás, y ayudaremos a nuestros hijos porque sabremos lo difícil que es ser pequeño. Queremos conocer otros países y que nos ocurran muchas cosas, unas divertidas y otras no tanto, pero de todas aprenderemos. Gracias, Julián. Y uno a uno fueron pasando a darle a Julián un beso muy fuerte. Julián sonreía, mientras pensaba que tendría que darle a la ventana una manita de pintura, ya que volvería a necesitarla el próximo año. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, como idea de cómo sería la cuentoterapia, vemos que yo puse aquí en la contraportada, desde que nacemos nuestra vida es una sucesión de cambios. Dentro de cada uno de nosotros hay una parte que ansía crecer y vivir aventuras y otra que desearía quedarse para siempre en terreno conocido. Julián, el carpintero, lo sabe muy bien, sería como la figura de un terapeuta, alguien que a mí me parece como debemos de ser los padres, los maestros, los terapeutas, que te abre la ventana pero no te empuja a pasar, te invita a pasar, te muestra lo que hay en el exterior. Y como adultos también a veces creemos querer cosas que si de verdad se cumpliesen igual no nos gustaban tanto. Mira por eso primero. Ayer hablábamos en el taller que hicimos de cuentoterapia sobre los celos, la envidia y la rivalidad fraterna este fin de semana, que a veces envidiamos cosas de los demás que si de verdad las tuviésemos no nos gustaría, no son para nosotros. Entonces esto es lo que nos cuenta este cuento. Julián lo sabe muy bien y por eso cada año abre su ventana para que puedan asomarse aquellos que aún no han descubierto que detrás de cada recodo del camino nos espera la magia y la ilusión que la vida nos tiene reservados. Esto es una maestra, un maestro, unos padres, quien nos abre la ventana y nos deja pasar a nuestro mundo. Gracias, Nancy, por sujetar el micro, si no podía pasar las páginas. Gracias, Ana Isabel, por sumergirnos en esa experiencia tan hermosa de la ventana mágica. Ahora vamos a presentar a Elisa con su experiencia, el calendario de historias. Hola, pues la experiencia del calendario de historias surgió como un ejercicio práctico, ¿no? Porque en realidad yo quería escribir, siempre había escrito, pero nunca tienes el tiempo, o no es el momento, pasan cosas. Y como toda la vida, ¿no? A nadar se aprende nadando, a jugar jugando, a pintar pintando, a escribir se aprende escribiendo. Así que me propuse escribir algo, lo que fuera, todos los días durante un año. Empecé escribiendo cosas más largas, después empecé a trabajar en otro sitio un poco más exigente. Hay microrelatos, hay otros cuando tenía más tiempo, se nota cuando es fin de semana, cuando es entre semana, pero la idea era escribir algo, una frase, 3 páginas, no importaba, pero sacar todos los días un ratito para escribir. Y cómo es posible realmente tener ideas, unas mejores, otras peores, pero en ese momento no era cantidad. Entonces no se juzga, ¿no? Si la idea es buena o es mala, es buena. Ya está, vamos, hay que seguir otro día.
Y entonces de ahí surgió. Yo la verdad es que recomiendo mucho esta experiencia para todo lo mismo. Si es para pintar, decir, bueno, pues voy a pintar algo, hacer un dibujito cada día. Para todo, tejer, pues me pongo a tejer media hora, 5 minutos, lo que sea. El crear un hábito me parece muy importante. Así que esa es mi experiencia. Y de allí salieron muchos relatos, claro. Realmente esa experiencia de todos los días escribir un poco, a poner en práctica. Porque yo solo escribo a ratos, en situaciones que me llevan a cambios, como decía la ventana mágica, aquellos que soñamos, pero que cuando los enfrentamos a vivirlo decimos, realmente no era, esto no me gustó tanto, ¿y ahora qué hago? Pero bueno, a veces. Bueno, queremos entonces, mi bella Ana, que nos compartas otro de esos bellos escritos que hacen un momento muy especial, muy grato. Bueno, no sé si se nos quedó entonces un escrito pendiente contigo, Elisa. Sí, algo para compartir. Nos compartes entonces una de esas bellas escritos que tienes para nosotros. Bueno, hablando eso de obligarse a escribir algo cada día, ¿no? Y es una manera también de enfrentarse a la hoja en blanco. El no juzgo lo que escribo lo que sea, pero escribo algo. Este relato se llama Hoja en blanco. Llevaba toda la mañana mirando la misma hoja de papel, abriendo y cerrando su bolígrafo de la suerte, levantándose a mirar por la ventana y bebiendo un café tras otro. Daba igual lo que hiciese, la hoja seguía en blanco. Muchos de sus compañeros escritores le habían hablado de este momento, pero no podía pasarle a él. A él, no. Pasó una semana entera y Carlos seguía ahí, sentado en su escritorio. Había quitado todas las cosas de la mesa para centrarse en su hoja, en blanco, porque la hoja seguía en blanco. Carlos había jurado que estaba más blanca cada día. No salió de su despacho en todo el mes. Ana, su mujer, le llevaba la comida y la bebida, pero permanecía intacta. Había perdido unos 10 kilos. Desesperada, la mujer llamó a un psicólogo para que fuera a casa y le devolviera a su marido. El psicólogo lo hizo salir del despacho con ayuda de la mujer, pero no consiguió que hablara. Ya volvería la semana siguiente para continuar. Hay que tener paciencia, le dijo. Durante el tiempo que duró la sesión, nadie se percató de que la puerta del despacho se había quedado abierta, ni de que sus hijos pequeños habían entrado por fin en aquella habitación prohibida. Cuando Carlos, como un autómata, volvió a entrar en su despacho, se encontró un fortín pirata en su escritorio, un océano de libros por el suelo y una ballena azul en lo que antes era el sofá. Su hoja en blanco estaba ahora llena de colores: sirenas, peces, tesoros, una bandera negra con una calavera y 2 tibias, una isla desierta y otras cosas que no supo identificar, pero que lo transportaron a un mundo de fantasía que no visitaba desde hacía mucho tiempo. Su mujer escuchó ruidos en el despacho y temió lo peor. Llegó corriendo y los encontró a todos, jugando, riendo y gritando. Sin pensarlo, se unió a la aventura. Aquella noche cenaron kraken al horno, encontraron un tesoro y ayudaron a Poseidón a salvar su reino. A la mañana siguiente, Carlos recogió el despacho y se sentó a escribir. Esta vez el papel duró en blanco 2 segundos. Pero por si esta situación volvía a repetirse, se aseguró de dejar bien visible la hoja que tantos quebraderos de cabeza le había dado, la misma que sus hijos habían llenado sin proponérselo de aventuras, y que ahora era su puerta de entrada a la fantasía. Gracias. Definitivamente hay una conexión entre la ventana y esa puerta abierta. Una puerta abierta para que diera pie a esa hoja en blanco, tuviera su colorido. Bueno, ahora sí, Ana, te escuchamos. Pues ahora os voy a contar la bondad, la belleza y el verso.
Para mí este cuento tiene que ver con, llevándolo otra vez a la terapia, con la necesidad de abrazar nuestras sombras, aquello que no nos gusta ver, sobre todo como mujeres, que no nos gusta ver y que negamos de nosotras mismas y de los demás, y que tan necesario es para llegar a ser personas completas. La sombra es quien defiende a la luz, quien lucha, quien tiene la valentía de pelearse contra la injusticia. Y si la rechazamos, porque la sombra puede ser quien tiene la fuerza, quien se defiende, quien puede pegar incluso para defenderse. Yo cuando presento este cuento en los colegios, les digo a los niños, les hablo de la agresividad con V. Y porque el cuento va de una niña que está enfadada con la